Nuevamente, estamos en una de nuestras actividades académicas, hoy con un tema más que actual. Gracias al Instituto Nacional de Educación Médica Continua, Asociación Civil, que como siempre, preocupado por la educación continua, nos invita a hablar, pues, ¿qué decir?, de lo que nos está apabullando, del problema mundial. Y le hemos intitulado SARS-CoV-2, COVID-19. Y vamos a empezar por definir esto. ¿Qué es uno, qué es otro? Para que no haya de que erróneamente se habla del virus como COVID, se habla de la enfermedad como SARS, en fin, no. SARS-CoV-2 es el nombre del virus. Y COVID-19 es el nombre de la enfermedad. Entonces, aclarado esto, empezaremos mencionando por qué se habla de pandemia. Ya tuvimos la experiencia hace 11 años y además nació en México la pandemia de la influenza H1N1. ¿Y cuándo se presenta una pandemia? Cuando el microorganismo es un microorganismo nuevo. Es un microorganismo que no ha estado en contacto con los humanos, que no lo conocemos, que nuestro aparato inmunológico no ha tenido la experiencia para montar una respuesta inmune. Luego, ese organismo debe ser capaz de generar enfermedad entre los humanos y al final, que se transmita y fácilmente de humano a humano. Cuando se cumple todo esto, estamos en situaciones como la terrible que hoy vivimos con el COVID-19 en México y en el mundo. SARS-CoV-2 es un coronavirus. Pertenece a la familia Coronaviridae. La familia Coronaviridae se divide a su vez en dos subgrupos: la Coronavirinae y la Torovirinae. A nosotros nos interesa la corona. ¿Cómo son los coronavirus? Los coronavirus son virus que tienen una envoltura, un peplos le llamamos. Son esféricos y pueden medir desde poco, desde chiquitos, hasta bastante grandes, entre 60 y 200 nanómetros. De hecho, el que nos preocupa ahorita es un virus grande, de 200 o un poco más de 200 nanómetros. O sea, está en el límite superior del tamaño de este grupo viral. Tiene proteínas, especialmente glucoproteínas, en la superficie, en la membrana y una proteína en la nucleocápside. Las glucoproteínas de la corona, bueno, ¿por qué le llaman corona? Porque morfológicamente, lo vamos a ver ahorita en un dibujo, al microscopio electrónico se ve la esfera del virus y luego fuera de la esfera del virus se ven unos piquitos que alguien dijo, eso parece una corona de rey, y de ahí le dieron el nombre de corona, ¿sí? Que esta corona está envolviendo. Entre las glucoproteínas más importantes tenemos la E1, la D2 y la T3, que son glucoproteínas de transmembrana, de adherencia a la membrana celular y de neuroaminidasa o hemaglutinina. La proteína S, que vamos a ver que es importantísima porque es como la llave del virus para entrar a las casas que llamamos ahora células, es una proyección en la superficie. Es además un elemento altamente inmunogénico que sabemos que induce una respuesta inmune con la producción de anticuerpos, justamente anticuerpos neutralizantes. Y lo que decíamos, ¿no? Es quien es responsable de la interacción con los receptores celulares, o sea, con la cerradura en donde va a entrar esa llave, como lo vamos a ver con detalle ahorita con el SARS-CoV. Entonces, la otra cosa importantísima es que es un virus RNA. Y eso
le da caracteres, pues diríamos que a favor para nosotros. Miren, aquí tienen ustedes un dibujo. Ahí está la parte esférica. En el centro, en el interior de la parte esférica está el RNA. Y ven esas salientes que le dan ese aspecto de corona que decíamos en la microscopía electrónica. Y especialmente vean ustedes que están señaladas la S, que es esa proyección más externa, ¿sí? Los coronavirus se transmiten de persona a persona, se denominan virus respiratorios. ¿Cómo se transmiten? A través de secreciones de las vías aéreas y llegan a mucosas, especialmente a mucosa nasal, a mucosa oral, a mucosa conjuntival, y son responsables de un cuadro de catarro. O sea, un porcentaje muy importante de los procesos catarrales son producidos por coronavirus. Esa última parte es importante mencionarla porque el que nos está, pues, complicando la vida también se excreta por heces y por orina. Los virus respiratorios se instalan en células del epitelio respiratorio, generan el resfriado común con todo lo que es común de un resfriado. Pueden estar asociados a algunos procesos diarreicos. Y ahí diríamos que esos son los corona en general, el corona con el que hemos vivido todo el tiempo y que nos produce el cuadro catarral de vez en cuando. Pero en 2003, en Asia, en China también, en una zona al sur de China que es Guangdong, aparecen casos muy severos que llevan a la muerte y ahí nace el nombre de SARS, síndrome agudo respiratorio y severo. Y fue tan severo que produjo casi 800 muertes con más de 8,000 personas demostradas, diagnosticadas por laboratorio. Seguramente, como viene pasando hoy también, debe haber habido más, pero estos son los que se certificaron con un diagnóstico inequívoco. Y desapareció. Si ven ustedes, otra característica importante que hoy vivimos, pues vean cómo salió de China y llegó hasta el continente americano, llegó a Brasil, a los Estados Unidos y a Canadá. Pero ahí paró. La gran diferencia con lo que estamos viviendo hoy es que no ha parado, ¿sí? Y el cuadro clínico de este SARS del 2003, pues fue un cuadro respiratorio, como lo pueden ver aquí, y que llevaba a una severidad tal que aproximadamente alrededor del 3%, llegó finalmente a morir por un problema respiratorio de tipo neumónico con una neumonía viral. Esto es importante porque al final hoy nos enfrentamos a un coronavirus al que se le aplica todo esto, también para su diagnóstico, como al SARS y como al MERS, que vamos a ver en un momento. Pues además de los aspectos epidemiológico y clínico, idealmente poder aislar el virus a partir de las secreciones respiratorias, cultivarlo en cultivo celular, hacer todo lo identificación de microscopía electrónica y de inmunoelectromicroscopía electrónica, y las pruebas moleculares más las pruebas serológicas para demostrar la presencia de anticuerpos. Luego brincamos casi 10 años después, y en el 2012, en Medio Oriente, en Arabia Saudita, aparece otro cuadro respiratorio en el que se identifica como responsable a un coronavirus que se le conoció con el nombre de MERS-CoV.
y que eso viene de síndrome respiratorio de Oriente Medio. Eso quiere decir MERS. Esto, vean, se parece mucho, un cuadro respiratorio al que hasta había acontecido en el 2003 y a lo que estamos viendo hoy, y también con severidad de llevar a una neumonía, pero con una mortalidad brutal. El MERS tuvo la muerte de 1 de cada 3 de los pacientes, o sea, altísima. Para buena suerte, se quedó en estos países, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Corea, y ahí paró, y fueron pocos casos. Pero, porque además hay todavía una que otra duda, pero el SARS del 2003 se asoció a felinos. En cambio, el MERS quedó totalmente demostrado su asociación con dromedarios. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a que los coronavirus no son virus exclusivos del ser humano. Son virus que los hay para muchos seres vivos, pero son específicos. El coronavirus del humano es del humano. El coronavirus del perro es del perro. El coronavirus del gato es del gato, y así sucesivamente. Pero llega a suceder que en un momento dado, en un individuo, al mismo tiempo invaden una célula un coronavirus animal y un coronavirus humano. Y de esa interacción, al replicarse, puede generarse un coronavirus diferente. Esto ya lo vivimos con influenza cuando el H1N1, que vimos que fue resultado también de interacción con influenza de animales. Bueno, lo que importa en este momento, nomás para ubicarnos, es que este MERS emergió a partir de un intercambio con virus de dromedarios y se generó un virus nuevo, ¿sí? Después se logra adaptar a la transmisibilidad de humano a humano, y una vez que se establece esto y cuando es altamente eficiente, pues entonces empieza el problema. Finalmente, aparentemente, porque ya empiezan a aparecer dudas, oficialmente el último día de diciembre del 2019, en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, aparecen las primeras personas con un problema respiratorio, y además estas personas habían estado en un mercado muy importante en esa ciudad, en donde se vende de todo, desde animales vivos, animales muertos, etcétera, etcétera. Entonces, se considera que ahí aparece el primer caso de lo que hoy llamamos COVID-19. Les digo que empiezan a aparecer dudas, no hay demostración alguna, pero ya corre por ahí el chisme de que en el norte de Italia, hacia el mes de noviembre, hubo un repunte importante de cuadros de neumonía. Entonces, no tenemos más evidencias, más que datos epidemiológicos, pero empieza a surgir la duda, ¿de veras nació en China? ¿O nació en Italia? ¿O en otro lugar? No lo sabemos, pero bueno, es a partir de diciembre. Y les pongo esto, que es un murciélago, porque el 10 de enero del 2020 se hace la identificación del genoma de este nuevo virus. Y en el genoma de este nuevo virus se identifica un importante porcentaje de genoma compatible con coronavirus de murciélago. Como además el murciélago en esas zonas del planeta pues es motivo de alimentación, de hecho ahí tienen una sopita de murciélago que pues si están ahorita en su casa o en el consultorio, se las recomiendo porque dicen que es sabrosísima. Entonces, se adaptó y empezó a transmitirse de persona a persona, de persona a persona. Se adaptó como un virus nuevo con un contenido de estos dos virus.
Ahora, ¿qué tan eficientemente transmisible es esto? El R0 es una manera de darle un valor a la transmisibilidad de un microorganismo. Es el número básico de reproducción o ritmo básico de reproducción o de ratio productiva. O sea, dicho de otra manera, los voy a comparar. El R0 es el número promedio de casos nuevos que se genera en un periodo. Vean, esta tabla, la columna de la derecha extrema tiene el R0 de diferentes enfermedades. Vámonos hasta abajo. Ébola. Ébola tiene un R0 de entre 1.5 y 2.5. Tosferina, entre 5.5 más o menos. Polio, entre 5 y 7. Pero vean, el que se lleva con mucho la medalla de oro es sarampión. Sarampión tiene hasta 18 de R0. O sea, es sin duda el sarampión uno de los microorganismos más transmisible del planeta. Ahora comparémoslos con el SARS, que está en el tercer antes de influenza, y vean, entre 2 y 5. Influenza, la de pandémica de hace un siglo, entre 2 y 3. Es importante decir, la de hace un siglo, que fue un problema brutal, tenía un R0 no muy alto. Y el SARS está muy parecido a influenza, entre 2 y 5. Y el coronavirus de hoy está en ese margen también. O sea, a pesar de que estamos viendo que esto crece de una manera bestial prácticamente, sin embargo su R0 no es tan alto. Bueno, esto es lo que se hacía en siglos pasados. Ahora nomás lo ponemos de blanco y le cambiamos el cubrebocas por uno sin pico. ¿Verdad? Esta es una proyección importante porque quiero que vean solo los problemas de salud global del siglo XXI. Uno dice, no, los problemas de las pandemias y pestes y flagelos y todas estas maneras de llamar a un problema de brote epidémico o hasta una pandemia, pareciera que son del pasado. Pero esta es la demostración categórica de que esto es algo totalmente dinámico. Solo en este siglo, en estos 20 años que llevamos, tenemos brotes importantes de fiebre amarilla. Bueno, vámonos en el tiempo. El primero, antes del 2003, el SARS. Luego la gripe aviar. Luego la gran pandemia del H1N1. Después cólera. Luego el MERS-CoV del Medio Oriente. Ébola, H7N9, Zika, fiebre amarilla. Y todavía podríamos poner ahí, como un problema de este siglo, pues dengue, nomás que no lo pusimos ahí porque lo venimos arrastrando desde mucho más tiempo. Y el chikungunya también. Entonces, como pueden ver, de que hay. Y aquí hay que poner el nuevo. Todavía no está ahí porque ahí está hasta el 2017. Tendríamos que llegar al 2019 para meter el SARS-CoV-2. COVID-19, la enfermedad. ¿Cómo es este virus? Es esférico, 200 nanómetros. Al ser un virus grande, es un virus pesado. Y esto es bien importante para lo que vamos a ver de las cosas que se recomiendan y que sí tenemos que hacer y que tenemos que saber por qué las hacemos. Tiene RNA en sentido positivo, o sea, en las manecillas del reloj, con una membrana que ya dijimos, tiene peplómero y la proteína más importante, la S, que es la llave que decíamos, ¿no? Además de las proteínas de superficie, esta membrana trilaminar y la nucleocápside, que ya lo vimos en un dibujito que era general para todos los coronavirus.
Esto hay que grabarlo. Hay que grabarlo en una cisura del cerebro para que nunca se nos olvide. Se inactiva con luz ultravioleta. Se inactiva con el calor. Sabemos que a 56 grados centígrados ya se va fregando el virus. O sea, no necesitamos ebullición. Con 56 grados centígrados ya. El cloro, el ácido peracético y el cloroformo. Estos son productos importantísimos porque son de los que tenemos que tener a la mano si queremos estarnos protegiendo. Puse esto porque un producto que se usa bastante en el área médica para limpiar es la clorexidina. Y lo puse con mayúscula. La clorexidina no es efectiva para inactivar el virus. O sea, no usen clorexidina. Jabón, manos, superficies. El jabón es excelente contra el virus SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque esa cubierta de la que hemos hablado es una cubierta lipídica, o sea, es una cubierta con grasa. Si nosotros nos llenamos de grasa la mano y le echamos agua nada más, nos sigue quedando aceitosa. Hasta que no le ponemos jabón, nos podemos quitar los productos grasosos. ¿Por qué? Porque el jabón saponifica las grasas, las rompe. Y eso le hace a la membrana, porque es una membrana lipídica. Entonces esa tanta insistencia de lávate las manos con agua y jabón, usa la técnica que ya hemos visto, pero que no vamos a repetir ahorita, sí es importante. ¿Por qué? Porque rompe. Si traigo en las manos el virus y me las lavo con agua y jabón, con el jabón rompo esa membrana y el virus ya no es infectante. Entonces, grábenselo. El agua y jabón, barato, a la mano en todos lados prácticamente, es fundamental. ¿Y qué tenemos que lavar? Manos y superficies. Así como decimos que hay que traer un spray y que en ese spray hay que ponerle cloro diluido en agua o alguno de estos productos que ya mencionamos y que se los vuelvo a poner aquí. Bueno, si tienes eso, qué bueno. Si no tienes eso, haz una solución jabonosa de agua con jabón, ponla en tu envase spray y con ese las superficies, la mesa, todo, objetos, etcétera, etcétera. Eso va a ser uno de los elementos. Lo puedes hacer con eso, lo puedes hacer con agua clorada, lo puedes hacer con los otros elementos, ¿sí? El que el virus tenga 200 nanómetros y sea pesada, esto es lo que sabemos. Hay todavía muchas cosas oscuras, es un virus nuevo. Pero cuando menos sí sabemos que como es pesado, bueno, todo objeto es sujeto de las leyes de la física. Y entre ellas son las leyes de la gravitación universal. Entonces, por más que digas si es microscópico, que eso qué, no, es microscópico y tiene un peso. Y ese peso es atraído con la gravedad. Entonces, para nuestra buena suerte, el hecho de que este sea un virus grande y que tenga peso grandecito, eso nos permite entonces que gracias al peso no viaja tan largo porque el peso lo jala. Se ha hablado mucho del metro y medio, diría yo idealmente. O sea, ¿qué es eso del metro y medio? Sabemos que las gotas de saliva, si haces un estornudo así bestial, un estornudo normal, 2 metros llegan las babas.
un estornudo a lo hijo, que pueden llegar hasta 12 metros, ¿no? O sea, hasta allá, hasta el otro lado donde está el doctor, le voy a llenar la cara si estornudo de esa manera. Bueno, la tos es menos. La tos sale con menos fuerza la secreción. Y finalmente el hablar, el platicar, si está uno platicando normal, pues es muchísimo menos. De tal manera que se ha medido que el SARS-CoV-2 llega hasta 1,5 metros. Entonces de ahí nació la Susana distancia, ¿no? Y esto de que 1 metro, porque ya se considera que a 1 metro la mayoría ya cayeron, o sea, fueron jalados por la gravitación. Pero si quieren ustedes jugar a lo seguro, 1,5 metros, 2 metros entre persona y persona para que no te lleguen los coronavirus. Puse ahí sarampión 10 metros. Hace rato vimos que el sarampión es brutalmente más transmisible. Bueno, una de las razones categóricas es esa. O sea, de la secreción de la vía respiratoria puede llegar hasta 10 metros. O sea, 10 metros es otra persona y lo recibe y lo infecta. Entonces, vean cómo los aspectos físicos de un conocimiento estrictamente de la morfología y los pesos del virus tienen trascendencia. Los virus RNA, esto es otro elemento muy importante. Si nosotros pensamos en herpes y decimos, el herpes vive contigo por siempre y solo se reactiva y todo, o sea, se queda en tu cuerpo. Y así nos vamos por el papilomavirus y por otros virus y analizamos y todos esos virus son DNA virus. En cambio, los virus RNA tienen una corta permanencia en el cuerpo. O sea, no se quedan por siempre, para nuestra buena suerte. Entonces, SARS-CoV, su promedio más o menos de permanencia es de 15 días. Aquí viene otro. ¿De dónde salió que alguien dijo 14 días de cuarentena? O sea que es catorcena. 14 días que no debes estar en contacto con nadie si tienes la posibilidad de estar infectado. 14 días para allá, 14 días. Porque estamos hablando del promedio de vida del virus en él. Ahora, la distancia, ya vimos de qué se trata. El gel, gel que además ahora creo que le van subiendo de precio de manera impresionante porque la demanda. Bueno, el gel tiene alcohol al 70%. Bueno, si está bien hecho, porque también puede estar mal hecho. Ahora, el gel lo puede uno hacer en casa también. Entonces, un gel con alcohol al 70% también inactiva el virus. Es ideal que te vayas al baño y te laves las manos y te las laves con todo el procedimiento. Pero el gel puede inactivar el virus, sí. Entonces, es un buen procedimiento. ¿Qué pasa una vez que llega el virus? La llave de la que hablamos, la S, la espiga, es la llave para unos receptores que se llaman ACE2. Estos receptores ACE2 están en las células de las paredes alveolares, en el neumocito. Especialmente, el neumocito genera el factor surfactante. Y no vamos a entrar en aspectos de fisiología que ya todos conocemos, pero ustedes saben que la funcionalidad de un alveolo y de un pulmón está en la medida en que tenga el factor surfactante y que tenga las células intactas. ¿Qué hace el virus una vez que se fija al receptor? Bueno, destruye, altera
y esa alteración celular se traduce en daño alveolar. Decimos bilateral porque es parejo en los dos pulmones. Genera que se produzca un exudado fibromixoide muy viscoso. Degenera y mata, necrosa células del parénquima pulmonar. Altera los vasos, los pequeños vasos pulmonares y forma trombos hialinos. En los vasos, en las paredes, en el endotelio, también hay receptores AC2, como en los alvéolos. Entonces, también produce daño endotelial, produce inflamación de las paredes vasculares, micotrombosis intravascular. Entonces, como verán, es un problema muy grave a nivel pulmonar y no solo afecta pulmón, invade células de hígado, de vaso, de corazón, de riñón, y en todas produce degeneración celular y necrosis. Podríamos hacer muchas cosas más, pero simplemente vamos a decir, una de las muertes importantes hoy es por miocarditis, y aquí está la razón. Y si a esto le asocias a que a la persona tenía algún problema previo cardiovascular, entonces es más susceptible. Pero puede llevar hasta insuficiencia renal, en fin, todo. Cuando pensamos en un caso, sospechamos de él, cuando tenga datos epidemiológicos, ¿y a qué nos referimos con esto del 14 días? Pues a que tengamos el antecedente de que ha estado en contacto, que ha convivido con una persona sospechosa o con una persona con cuadro clínico o con una persona diagnosticada con prueba y todo. Y dice, pues fulano de tal que fue positivo, yo estuve conviviendo con él hace 7 días. Ah, no, pues eso es un caso sospechoso desde el punto de vista epidemiológico, ¿sí? Y desde luego el solo hecho de haber estado en zonas con COVID, pues, pero bueno, ya qué decir, si ya nosotros somos una zona con COVID. Si tiene sintomatología, y entre los síntomas, importantísimamente, fiebre y síntomas respiratorios. Imagen sugestiva en una radiografía. Y laboratorio lo vamos a ver con más detalle, pero vean ustedes, un criterio epidemiológico más 2 criterios clínicos, diagnóstico. 3 criterios clínicos, diagnóstico. Confirmación. ¿Cómo confirmamos un caso sospechoso? Bueno, la forma contundente es demostrarlo. La prueba que estamos haciendo hoy en todo el mundo es una prueba molecular de reacción de la polimerasa en cadena, idealmente en tiempo real. Ese es el diagnóstico de hoy, inequívoco. Pero desde luego que hay otras formas de hacerlo, todavía no están usándose en forma masiva, pero hacer la secuenciación génica del virus. O ya ahí empiezan a haber pruebas que ya a México están llegando, en Estados Unidos ya las están empezando a usar, son mucho más rápidas, que es identificar anticuerpos específicos en el suero, IgM, IgG, y en poco tiempo tendremos también la posibilidad de identificar antígenos virales. Por lo tanto, caso confirmado es un caso sospechoso con una confirmación con cualquiera de las pruebas que hemos mencionado que nos hace que se demuestre etiológicamente de qué se trata. ¿Qué tan transmisible es este virus para la enfermedad COVID-19? Más o menos un individuo infectado infecta de 2 a 3. Ese es su R0 del que hablábamos hace rato. ¿Cómo se contagia? Por las vías respiratorias que ya mencionamos. Importantísimo. El virus cae, sale de las vías respiratorias y cae en el piso, en la ropa, en los zapatos, en la silla. Pero si estoy junto a una mesa, en la mesa. Si estoy junto a un florero, en el florero. Y dependiendo del material en que estén hechos los objetos, el virus tiene posibilidades de vivir por días,
2 días, 3 días, 4, hasta en algunos se habla hasta de 9 días. Metales y plásticos le resultan mejores. Eso nos lleva a otro punto. Me preocupo y me mantengo a 2 metros de distancia para protegerme de las vías respiratorias de los demás. Sí, pero me recargué en la silla y tomé la silla con mis manos. O este control, alguien lo usó, lo babeó al torcer, estornudar, y ahora lo tomo yo. Y aquí el virus está vivo por mucho más tiempo. Y entonces tengo en mis manos ahora el virus. Entonces ahora lo transmito al saludar a otra persona, al tocar a otra persona. ¿Qué hacemos los humanos involuntariamente? Nos tocamos la nariz, nos tocamos la cara, nos tallamos los ojos, nos picamos una oreja. Eso es parte, si te pones a observar a las personas, todos lo hacemos. Bueno, si ya me llené las manos del virus y ahora me toco, me autoinfecto. Por eso aquello de lávate las manos, no te toques. Y dicen los coreanos, convencimos a la población en la medida de lo posible que todo lo que hicieran de abrir un picaporte, de empujar una puerta, lo hicieran con la mano no dominante. Si yo soy diestro, que todo lo hagan con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque de repente me tallo la nariz. Y entonces la idea es, si no anduviste tocando nada de los objetos con la mano derecha, pues ya, la brincaste. Entonces, eso es importante. Luego hay otro punto que aquí ponemos, aerosoles. Los aerosoles, ¿cómo describir qué es un aerosol para que todos nos entendamos? A mí se me ocurrió hablar de la Catcher. Esta que sale el agua a superpresión y vemos cómo alrededor de la salida queda como vapor, ¿sí? Como algo que, bueno, esto es aerosol. Bueno, la vía respiratoria genera aerosol, sobre todo en circunstancias. Si yo le meto una cánula, en lo que estoy metiéndole la cánula y hace que se genere un aerosol. Si le hago procedimientos de las vías aéreas, por eso se dice, ¿cuál es el momento más peligroso para un médico, un enfermero o un trabajador de la salud? Cuando hace procedimientos de las vías aéreas, porque se genera aerosol. Y en el aerosol va el virus también. Pero pues en algunas personas, por su anatomía de las vías, por la manera en que hizo una expresión y a lo mejor hizo una contracción muy importante del tubo de las vías, se puede generar aerosol. Entonces, de alguna manera, alrededor de las personas puede haber aerosol. Y esos aerosoles pueden durar un rato importante. Esa es la otra razón por la que hoy se dice que no se decía al principio de la pandemia o de la epidemia, pero hoy se dice, en este momento la recomendación es, déjenme ver si traigo, debo de traer, sí traigo. Claro, ya está medio, pero la recomendación es, ponte un cubrebocas. No des un paso afuera de tu casa o del sitio donde te encuentras sin traer un cubrebocas. Pero es que es molesto, sí, pero es que te ves cotorro, es que no le hace. Hoy la recomendación es, afuera de tu casa, trae un cubrebocas, siempre. Hasta que regreses a tu casa. Y si tu cubrebocas ya lo usaste un buen rato de horas, es muy probable que ya esté contaminado. Entonces, yo lo traía aquí guardado para enseñárselos, pero no lo he usado todo el día tampoco. ¿Qué hay que hacer con un cubrebocas? Sí, pero no en el suelo. Es que cubrebocas, igual que un pañuelo,
igual que cualquier producto que haya estado en contacto con secreciones, debe tirarse en un envase, idealmente bolsa, de la cual después vas a cerrar y te vas a deshacer. Entonces, importantísimo. Es importante saber de qué tengo que preguntar que pueda tener. Pues vean ustedes, el 98.6% de los individuos con COVID-19 tiene fiebre. Por lo tanto, eso de que le toman la temperatura aquí con un termómetro digital cuando entra por la puerta, ¿no? Hay una razón, porque prácticamente casi todos los que están enfermos tienen fiebre, fatiga. Fíjense que antes de los problemas respiratorios es fatiga. El individuo ha estado febril y se siente cansado, se siente flojeroso, se siente que no quiere hacer nada. Tos seca al 60% y luego ya nos vamos. Anorexia, mialgias, disnea, esputo. Vean que es solo la cuarta parte, 26.8%. ¿Sí? Entonces, sí, cuando dices, ¿y tiene flema? Pues no tengo flema. Eso no es garantía de que no tenga. Y luego ya nos vamos. Dolor faríngeo. Dolor faríngeo es de lo menos. Y al revés, ¿no? Muchos dicen, es que le duele la garganta. No, seguro tiene COVID. No, espérate. El dolor faríngeo es menos del 20%. Diarrea el 10%, náuseas, mareos, cefalea, no es tan alta. Vómito y dolor abdominal. Puse ahí, el 12% tiene problemas del corazón. Esto, que se puede hacer prácticamente en cualquier laboratorio, son indicadores de evolución. Si esto va aumentando, el dímero D, la proteína C reactiva, el lactato, te están hablando de que ese paciente está empeorando. La radiografía e idealmente la tomografía es bilateral. El pulmón se afecta sobre todo en la periferia y más en la base. Es difuso y aparece lo que llamamos vidrio esmerilado, ¿sí? Y después ya parches, que ya estamos hablando de una neumonía bien puesta y ya el individuo ya tiene problemas muy serios. ¿Qué hay que hacer? Manejo sintomático. No hay un tratamiento específico. Hoy sabemos que uno de los grandes problemas es que induce una respuesta inflamatoria brutal que le han llamado la tormenta de los mediadores de la inflamación. Entonces, pues, inhibir el proceso inflamatorio con sintomáticos. Usamos antimicrobianos porque una neumonía viral, con enorme facilidad se complica con una bacteriana porque el terreno ya está abonado, ya está listo. Y si es necesario, pues las medidas de ventilación y finalmente la intubación y la ventilación mecánica. ¿Qué tantos van a llegar a todo esto? Ahorita lo vemos. ¿Cómo vamos a saber si las cosas van bien o mal? Los signos vitales todo el tiempo. La biometría hemática, donde vamos a ver que las células blancas van cayendo. Las pruebas funcionales hepáticas muy importantes porque se van elevando. Troponinas y los marcadores de la inflamación. Y miren, no tenemos tratamiento específico. Se ha probado, no hay estudios que tengan todas las reglas de un estudio para decir categóricamente sirve o no sirve, sino que esto se empezó a probar en China, empezaron a usar lopinavir y ritonavir contra el virus, remdesivir y cloroquina. En todos los casos, parece que sí, no del todo, no sabemos. Y quisiera terminar leyéndoles esto que me encontré. Dicen que la muerte caminaba hacia la ciudad perdida
cuando se encontró con otro caminante que iba en la misma dirección. Y el caminante le preguntó a la muerte: mi señora, ¿a dónde va? ¿Y a qué va? Voy a la ciudad perdida, porque tengo que provocar una epidemia para matar a 1000 de sus habitantes. Pasados unos días y realizado el trabajo, la muerte vuelve por el mismo camino. A medio recorrido se encuentra otra vez con el caminante conocido. Mi señora, le dice el caminante, el otro día me dijo que iba a matar a 1000 de los habitantes de la ciudad perdida y resulta que han muerto 100,000. ¿Cómo puede ser esto? La muerte contesta: yo solo he hecho mi trabajo, le responde la muerte. Yo he matado a 1000 personas. Y el resto ha muerto de miedo. ¿Por qué termino con esto? Porque estamos en una pandemia. Y por supuesto que todos tenemos miedo. Y esto es una reacción, pues, humana. Pero debemos de tener miedo, mas no pánico. Porque el estar en pánico nos hace hacer puras estupideces. El tener miedo y usar la razón nos permite hacer cosas útiles. Eso es en general para las personas. Pero nosotros, como trabajadores de la salud, tenemos que ser mucho más pensantes, con miedo, pero pensando y haciendo. Ahí se los dejo. Y suerte, que la necesitamos.